Gracias, Pepe. Bueno, voy a retomar un poco el hilo de lo que el doctor nos comentaba. Sobre todo, digamos una parte como proto-trascendental, es decir, cuáles son las condiciones previas para entender al autor. Para eso me inspiro en lo que algunos de ustedes me han preguntado respecto al mismo, ¿no? Por ejemplo, eso, si es una moda o de qué se trata, ¿no? Otros preguntan si es posmoderno, otros si es posmarxista, pero habría que definir primero cuáles son esas categorías, ¿verdad? ¿De qué se trata? Bueno, pero si decimos que es una moda, ¿es posible o no es posible hablar de modas en filosofía? Podría ser, ¿verdad? ¿Por qué no? Ahora bien, si vos te vas al cine o decís que un actor o una actriz está de moda porque se ve en una franquicia, pertenece a una saga y luego ya no se vuelve a hablar, ya no se vuelve a oír de él, ¿no? Es intrascendente. Pero en filosofía el concepto de moda es un poco más difícil. Por ejemplo, Mario Bunge, este filósofo, digamos, argentino, no radicado en Canadá, que es de una línea filosófica muy particular, ¿no? Es la filosofía, un poco que choca con la filosofía continental. Dice que de hecho sí hay modas en filosofía e inclusive industrias académicas en la filosofía, pero propiamente hablando en la filosofía una moda es digamos un autor, o más que un autor, una teoría que goza como de cierta popularidad en un determinado tiempo y al cabo de cierto periodo desaparece. Y lo que es peor, no es que desaparezca, sino que no deja algo valioso. O sea, su cita literal es: una concepción filosófica que disfruta de un corto periodo de popularidad tras el cual no deja nada valioso. ¿Cuál es el caso de Slavoj Žižek? Mira, de 1989 para acá, que es cuando publica, digamos, el sublime sujeto de la ideología, que es como su digamos así, su obra, no es su bestseller, pero sí como la obra con la que todos lo identifican. Es como que digas Laclau y Chantal Mouffe, estrategia socialista, ¿no? Etcétera. Del 89 para acá, la popularidad de él solo ha hecho crecer, ¿no? Se ha hecho cada vez más conocido, ¿no? Ha tenido mayor incidencia, digamos, en los medios académicos. Antes prácticamente era un desconocido porque viene de un país que, si bien es cierto es Europa, dentro de Europa Yugoslavia era una periferia, ¿no? Y ahora Eslovenia también. Entonces se ve así como que muy folclórico, ¿no? Un poco eso es lo que critica Kusturica, ¿no? Que dibuja o representa una imagen de esos países que es la mirada que quiere ver Occidente. Esa representación casi caricaturesca. Pero dicen hablar de modas, hablar de popularidad, hablar inclusive de actualización del aparato crítico en filosofía es un poco complicado, ¿no? Porque estás tratando con cosas de hace prácticamente 2000 años. Por ejemplo, cojan desde Néstor, este argentino, dice que, bueno, yo te lo acepto, por ejemplo, en biología, ¿no? En medicina, ¿no? Que tenés que estar a la última del paper que ha salido sobre cierta investigación, pero en filosofía es mucho más difícil. Entonces, del 89 para acá, digamos, como 20 añitos por ahí, medir la cuestión de la moda es un poco difícil. Ahora bien, vamos a ver si deja un legado valioso. Entonces, otra cosa que a mí me gusta hacer es, si yo estoy pensando desde acá, yo no estoy en Belgrado, yo no estoy en Berlín, yo no estoy en Estados Unidos, ¿no? Entonces me gusta mucho conectarlo con nuestro contexto, ¿no? Con nuestra realidad política, histórica, teórica, ¿sí? Y ¿es posible que haya existido este fenómeno en El Salvador? Sí, porque yo tuve profesores que me decían que, por ejemplo, el existencialismo hubo un momento en que pegó fuerte, ¿no? Aquí en El Salvador. Todo el mundo andaba ahí con la boina en los bares, pero es un poco
la caricatura, ¿no? Ahora bien, el contenido filosófico de Sartre era mucho más difícil. Lo que no quiere decir que eso no haya existido, porque si ustedes saben, ¿no? Pecorini Letona dio unos seminarios, una serie de lecturas ahí en la Nacional sobre precisamente Santo Tomás, pero también Sartre, es decir, tratar un poco de debatir y de probar la existencia de Dios contraponiendo a Santo Tomás con Sartre. Bueno, eso me lo contó también. Hay un libro, por cierto, que en el libro, la misma persona con la que conversábamos de esto, que el doctor Velázquez, ¿no? Que falleció, me parece que en el 2014, Pecorini lo saluda como un futuro líder intelectual del pueblo y alaba esa, porque él pertenecía, Velázquez, a un círculo de estudiantes. Entonces ahí sí se metieron un poco a trabajar. Y lo mismo sucede después, en los años 70, con el postestructuralismo, con Foucault. ¿Qué es lo que te queda de Foucault? Hace años recuerdo que aquí cuando vino Bátimo dijo eso, si Foucault nunca hubiera hablado tanto de sexo, ¿quién lo leería? Decir, como que muy atractivo. Pero analizar sobre los dispositivos de resistencia, que vamos a ver cómo también, si se cae un debate y una crítica, es otra cuestión, ¿no? Y también por ahí hay un poco de Althusser. Con Althusser habría que hacer también una especie de excepción, porque aquí ya no es solo si se ha estudiado o no se ha estudiado, sí se ha trabajado, pero también es la manipulación mediática que se hace, digamos, de el filósofo. O sea, el filósofo como te digo, un ser vivo, ¿no? Un ser humano. Una de las frases famosas dice que a Marx le gustaba citar era esa, ¿no? Nada del humano me es ajeno, ¿no? Y entonces yo recuerdo que en algunos reportajes muy sutilmente se va introyectando esa idea que la visión de mundo o la concepción filosófica de Althusser es una concepción que dirige o lleva a cierto tipo de locura, y es una locura política, ¿no? No sé si saben que Althusser pues, tenía problemas psiquiátricos, ¿no? Sufría de esquizofrenia y asesinó a su mujer, ¿no? La ahorcó. Recuerdo un artículo en El País en el que muy sutilmente se va haciendo esa idea, y en la literatura que trabaja estos temas también, ¿no? El fin de la locura, por ejemplo, de Volpi, me parece que va un poco en esa línea. Entonces vamos a ver, ¿no? En qué medida podemos diferenciar, digamos, la vida del autor, la práctica política de su teoría, que muchas veces inclusive va en contra, ¿no? O hay en su misma teoría elementos de los cuales se puede, digamos, contradecir algunos exabruptos, racistas, por ejemplo, que suelen darse, ¿ok? Ahora bien, la pregunta es, lo que nos congrega aquí, ¿no? ¿Es o no es el marxismo o el pensamiento de Marx también una moda? Porque eso también hay que problematizarlo, ¿no? Tal vez en los 60, en los 70 no era demasiado problema, pero en la actualidad, ¿qué sucede? Fíjate que Terry Eagleton ha hecho, digamos, ha escrito también sobre Zizek, pero también sobre este tema, y ha señalado lo siguiente. Miren qué interesante es cómo el postestructuralismo ha ido como poco a poco, dice, muy en silencio, desapareciendo de las academias, se ha diluido, ¿sí? Y con el posmodernismo, dice, está pasando algo similar, ¿no? Entonces, ¿qué sucede con el marxismo? El marxismo, digamos, se queda aparte, pero ¿por qué? ¿Por qué? Y dice, sencillamente porque dice, ¿cuál es la constante? ¿Qué es lo que se ha observado? Que las teorías pasan, pero la injusticia queda. Y ese es el problema con mi marxismo, que no estás solo ante una teoría, sino que estás ante una práctica política concreta. Tengo un amigo en la Nacional que es catedrático de historia y me dice, no, es que mira que aquí se la llevan un poco así como que en la historia como que de muy objetivo, y no sé, pero yo les meto marxismo. Es
como que el marxismo estuviera peleado con la objetividad, ¿no? O con la pretensión de objetividad de la que se habla. Pero tiene razón, por eso mismo que acabamos de decir, porque es una práctica política, es una toma de posición. No hay espacio, no hay juego para la neutralidad. Muy bien, entonces podemos concluir también que la moda no solamente, digamos, es lo que ya señalaba Bunge, sino que es también una trampa. Es también una trampa del sistema. Y una trampa que está muy cercana a las industrias académicas, a la fábrica de los papers. Enterrado a una nota de qué página, diría yo, ¿no? O sea, aparato crítico que a veces oculta la profundidad de ciertos problemas. Ahora bien, esto se da, ya vamos entrando poco a poco, paradigmáticamente con la figura de Che Guevara. O sea, recordemos que en esta semana se conmemoraba, por así decirlo, la caída en combate, la ejecución del comandante Guevara. ¿Y por qué traigo a colación esto? Por algo que tiene que recuperar la izquierda, que también se señala que no hay que descuidar. No es tanto la cuestión de la teoría del foco ahorita, es una modalidad de lucha para un tiempo específico. Pero sí el ímpetu teórico, ¿no?, del comandante Guevara. Es una constante en su vida, ¿no? ¿Lo ves? Allá por el 53, él se le da todo para graduarse de medicina. Y no es que lo va a dejar a medias, que ya había terminado y que no, ya sabe lo que tenía que saber y que se va a ir, ¿no? Y que ganado lo está esperando en Venezuela. Sino que era importante y lo retoma después en el discurso, ¿no?, para los estudiantes de medicina. Luego después, cuando es ministro de Economía, o sea, una tarea sumamente difícil, ¿no?, para un cuadro revolucionario, ¿no? O sea, con la imagen aquella de la Tarachik, ¿no?, que vos seleccionás para que se haga cargo de una función, uno esté preparado. Y que cuentan sus mismos camaradas cómo él estudiaba con ellos economía, hasta que llegó un momento en que él le dice, no, ya es suficiente, ya te enseñé todo lo que tenía que enseñarte, no puedo enseñarte más, le digo. Entonces viene la otra etapa, ¿no? Entonces estudiemos los dos juntos. Y esto último, que es lo importante, cuando está en Bolivia, ¿no?, en la selva. Nosotros conocemos el diario, que es el diario, digamos, de lo que en términos militares se conoce como un diario de campaña, ¿no?, un diario estrictamente militar. Se apuntan los sucesos del día y que después también sirve teóricamente. Pero también llevaba, paralelo a eso, una serie de extractos, una serie de lecturas, que también este autor argentino tiene un libro que se llama En la selva, ha contextualizado bien. Y entonces Guevara se ve que estaba leyendo a Mills, a Wright Mills, está leyendo a Trotsky, está leyendo los clásicos del marxismo, y está leyendo también a Lukács, y no a cualquier Lukács, o sea, no está leyendo a Lukács de la estética, está leyendo a Lukács que está reflexionando sobre el joven Hegel. Es una lectura difícil. Y esto conecta con lo que digo, como se dice, que va a defender la necesidad, hoy más que nunca, de la teoría, frente a todos esos llamados de no, es que hagamos algo, o sea, porque la gente aquí se está muriendo y lo que pasa es acá, entonces necesitamos entrar en acción, y yo sé que tenés una posición aquí y una posición allá, pero ¿cómo eso se materializa? Dice, no, o sea, hay que tener un espacio para la retirada y para pensar eso que está pasando. Y eso lo vamos a ver la otra sesión. La otra sesión, sí. Yo diría, porque yo quiero analizar en esa etapa la lectura que hace, digamos, de la tradición del pensamiento marxista, ¿no? Sobre todo lo digo porque se refiere a una figura por antonomasia que hizo eso, que se aleja, digamos, de la maquinaria de guerra, que todo el mundo está imbuido en eso, es Lenin, en 1917, ¿no?, que está ya perdido en Suiza, dice, casi incomunicado, que su único medio para saber de la realidad en Rusia, además de algunos inmigrados, era que los periódicos de la época. Inclusive creía que era una mentira, ¿no?, que habían apoyado
la entrada en la guerra, ¿no? La socialdemocracia. Entonces, vamos a eso, ¿no? El papel de la teoría, y me parecía que en Guevara había un ejemplo claro. Ahora bien, Guevara, fíjense, aparece y desaparece así en la obra de Zizek. No le ha dedicado como digamos, como una monografía, como un espacio, como por ejemplo a Trotsky o por ejemplo a Mao. Aparece y desaparece. En las lecturas que le he dado, aparece como una cita a pie de página, ¿no? En la que él introduce, digamos, esa ambivalencia de qué significa que se haya ido de Cuba, ¿no? Si es en realidad que va a perseguir, digamos, la continuación de la revolución, o acaso también es una manera de aceptar implícita de el mismo fracaso por realizar, digamos, el proyecto revolucionario, ¿no? Y que eso lo lleva a intentarlo en otros lados. Ahora, eso por el lado de la cuestión de la teoría, ¿no? Que él lo dice contradiciendo a Noam Chomsky, que por ahí un comentario de Chomsky decía que ya teníamos suficiente teoría, ¿no? Y que había que hacer otra cosa. Ahora bien, la cuestión de la imagen, de la mercantilización de la imagen, es importante también. Y en ese libro que se titula primero como farsa y luego como tragedia, es una, digamos, referencia clara a Marx, toca ese tema y dice, por ejemplo, oye, Che Guevara es amado por todos, ¿no? Inclusive en el Vaticano. En el Vaticano se han expresado de manera que hay que entender a Che Guevara como una persona que entregó su vida por el amor hacia los otros. Mucho esa figura siempre de cristiano, ¿no? Jesús. Pero dice que, contrario a esta beatificación, digamos, que no hace daño a nadie, viene también su correspondiente mercantilización obscena. O sea que lo encontrás por todos lados, en camisas, en relojes, inclusive hasta en botellas de alcohol hubo un tiempo, ¿no? Aparecía en el Smirnoff, que después Korda lo demandó, ¿no? Y según tengo entendido, los beneficios de la demanda que ganó lo retribuyó en el sistema de salud cubano. Entonces aparece ese elemento, pero también aparece, dice, lo siguiente. Ahora bien, esto no quiere decir que se le haya limado los colmillos a la figura, a la imagen de Guevara. O sea, sobre todo, digamos, están hablando muy específicamente de la foto que tomó Korda, ¿no? Esa foto en la que hace un paneo y de repente aparece Guevara y él tira por error del obturador, y esa imagen que después dice la destropicalizan, que le quitan la palmera, la hacen como en stencil, que es Jim Fitzpatrick, un irlandés. Y esa es la imagen que se reproduce al infinito. Y hace poco, aquí como por ejemplo, ¿qué diríamos? 2008, 2004, en Polonia se quiso prohibir también la imagen del Che Guevara, porque cuando dice, a medida que surge la conflictividad, a medida que empiezan otra vez los problemas sociales y que la gente sale a las calles y empieza a enarbolar todo tipo de banderas, la imagen vuelve a cobrar una inusitada peligrosidad. Y entonces el gobierno lo que quiso hacer en ese país fue prohibir la imagen, literalmente. Estamos hablando de Europa, ¿no? ¿Y cómo la vamos a prohibir? ¿Cómo están prohibidas en Alemania, por ejemplo, la esvástica, ¿no? Y ahí también hay un problema, ¿no? Él también, sí se lo trata también en la cuestión de la ideología, porque esa es una trampa ideológica clásica, poner esto a la altura de esto es igual. Ese signo de igualdad es un mecanismo ideológico por antonomasia clásico para desvirtuar. Muy bien, entonces esos son, digamos, como una pequeña, digamos, una introducción, más bien algunos temas que vamos a tocar, ya vamos a entrar directamente al autor, pero sí terminar diciendo eso, ¿no? Que el símbolo se vuelve peligroso, que hay un peligro, digamos, en la mercantilización de la teoría. Y esta introducción quiero terminarla con la pregunta de ¿por qué entonces,
si ya tratamos el tema de la moda, ¿por qué específicamente es mucha la juventud, son muchos los jóvenes que han retomado o se han sentido identificados con el pensamiento de Clausewitz? Porque eso que vos mencionás, que el montón de colas que para esperar las charlas es mucha juventud. Yo creo que quien lo trató bien en un artículo es un profesor de filosofía de la Complutense, de apellido Appleton, que él decía algo que me parece importante para explicar. El artículo de él se puede encontrar en la red, ¿no? Se titula Zizek en Madrid: ¿por qué vuelve locos a los jóvenes un marxista mayor y neurótico? Dice, básicamente, lo voy a resumir, es por lo siguiente. Este tipo de autores de su grupo no renunció, jamás se dejó ir por la propuesta de radicalidad. Es decir, jamás perdió de vista la posibilidad real de transformar radicalmente el sistema, como si lo hicieron muchos otros, entre ellos él mismo dice, que se adscribieron, que se sintieron identificados inmediatamente con toda la ideología de la tercera vía. Y ahora se ha visto en qué ha terminado la tercera vía. Vamos a comentar un poco también eso. Entonces dice, estamos como en una especie, nosotros los viejos, dice, de orfandad. Y autores como Zizek, autores como Laclau, a poner en discusión a Laclau, y autores como Badiou, por ejemplo. Aquí va a ser muy importante, Badiou va a repetirse, va a aparecer una y otra vez, porque Laclau ha dicho que es importante para él. Todo libro que Badiou publica deja una huella en él. Y ha dicho algo muy importante, ¿no? Que Badiou es en la actualidad el filósofo con vida más importante y el auténtico, dice, heredero de Platón. O sea, son un poquito, afirmaciones un poco fuertes. Entonces, yo también complementaba esa imagen del viejo joven, que se repite, por ejemplo, en los años 60, 70, con Marcuse. Y dentro del mismo pensamiento filosófico existe ese mismo debate, existe esa misma pelea, esa lucha entre generaciones, esa lucha entre grupos. Tal es el caso de Henry Bernard Levy, ¿no? O sea, no sé si lo conocen, este es un pensador ¿cómo lo diría? Conservador, en el mejor de los casos, que perteneció a esa generación que se le llamó los nuevos filósofos en Francia, con Glucksmann también, que después terminó apoyando la guerra en Irak. Entonces, Badiou es objeto de una crítica muy particular que conecta con esto en un libro que se titula Enemigos íntimos, que Levy lo escribe con Houellebecq. A ver si lo escribo bien, siempre me gusta ver esto. Michel Houellebecq. Este es un escritor francés, bastante importante. En una de las lecturas que le di, sí se lo cita. Y antes también lo había citado, por ejemplo, Zygmunt Bauman, sobre el papel que juega, digamos, las nuevas distopías, fundamentadas también en el avance del capital en la vida. Una de sus obras más famosas, de las primeras, es esa, extensión del campo, ampliación del campo de batalla. El capital también se introduce, digamos, en la dimensión incluso sexual, inclusive sexual. Ahora, en ese libro hay un apartado que dice de la siguiente manera. Dice Henry Levy: sigo fascinado, como a los 20 años, por esos grandes intratables que han acompañado en sordina la historia de mi generación. Jean-Claude Milner y Jacques Alain Miller, lacaniano, alguno de ellos empezó como seguidor de Althusser,
esos dos genios precoces que se disputaban en los pasillos de la Rue d'Ulm la paternidad del concepto de sutura, o incluso Sylvain Lazarus, ese personaje enigmático del que no existe prácticamente libros, cuya obra solo se conoce a través de la referencia que el muy mediático Badiou hace continuamente a sus tesis, entre comillas, inéditas o apócrifas, y del que a veces pienso que solo existe quizás a la manera de un personaje de Borges, en la imaginación de un puñado de soñadores lunáticos, rezagados de izquierdismo de nuestra juventud, del estilo precisamente de Badiou. O sea, como ven, ahora eso ha cambiado un poco, ¿no? Cuando se escribió el libro. O sea, ¿por qué es, digamos, la juventud la que va a ese pensamiento? ¿Quién es el viejo ahora? Podrían bien preguntar, ¿no? Esa es una pregunta que podría hacerle, digamos, Badiou ahora a Henry Bernard Levy, ¿no? Lo mismo que decía los Rolling Stones cuando los Sex Pistols me decían, esos viejos. Y después decían los Rolling Stones, ¿quiénes son ahora los viejos? Cuando ya los Sex Pistols se habían separado y estaban tirados al perro. Y aquí vamos a hablar de eso, porque eso es importante. O sea, el punk aquí no es una cuestión que porque me gusta, porque te gusta. Este fenómeno juega un rol muy importante en la disolución de Yugoslavia, porque va a contribuir, digamos, a poner en entredicho todo el problema de la ideología oficial. Y si sé que por ahí empieza en los años 80, ¿no? Haciendo una serie de críticas a bandas como Laila, el nombre que le daban a los nazis a esa zona de Yugoslavia. Y estos eran tipos que, imagínense, en un país socialista se disfrazaban completamente de nazis, ¿no? Y con los símbolos más evidentes, y daban así sus presentaciones, o hacían una especie de covers de canciones que aparentemente son inocentes, ¿no? Y terminan siendo un canto de el espacio vital, de sangre y cuerpo. Pero ¿cuál es el problema que hay ahí? Vamos a entrar a eso. Ahora bien, por último, solo decir, para los que estén interesados en la lectura, que su estilo es fundamentalmente uno de los factores que explican el por qué es muy llamativo, porque conserva la cuestión de la oralidad. Christopher Coolwant, uno de los que hacen algunas introducciones a él, comenta eso precisamente, que él conserva en sus escritos la oralidad, que es muy difícil de encontrar en otros autores, ¿no? Que se vuelven muy rígidos. Y él también en el tipo de escritura. Eso lo facilita, pero lo que lo complica también es que es muy, digamos, no solamente prolífico, sino que también muchas conexiones, ¿no? En el discurso. Porque él dice que no puede sentarse y escribir sobre una idea en particular, sino que se le viene una, escribe algo, luego escribe otra cosa alrededor de ella, luego pone otra y empieza a configurar así, porque tengo que engañarme a mí mismo, no puedo escribir de otra forma. Por lo demás, como ya lo mencioné, es un autor como de casi 50 libros, que dice que no tiene ningún problema para escribir. Él es al contrario, por ejemplo, de lo que sucedía en esa novela, después película, que dirigió Kubrick, ¿no? The Shining, en el que dice que la gente olvida, dice que en esa película el problema principal es de un escritor, dice que tiene el clásico bloqueo, el problema de la página en blanco, y que solo escribe una sentencia, o la repite, no recuerdo bien. Pero si yo soy todo lo contrario, yo no me puedo contener. Y ese es el problema por lo cual dice no terminé, dice, la cuestión de cuando me metí en política, porque me iba a quitar tiempo para la teoría. Ya mencioné otro factor, esa es otra cosa que pregunto. Si el autor que está aquí ha estado o no ha estado involucrado, ha estado o no ha estado metido en política. Vamos a ver eso. Entonces, analicemos un poco de su itinerario teórico, que es lo que más me importa, ¿no? La fuente de su pensamiento. Hay
identificamos así una primera etapa que va del 64 al 66, ¿no? Que es la etapa del bachillerato, que es la etapa de la juventud, en el que él empieza a entrar en contacto, digamos, con los temas filosóficos a partir de la revista que se editaba entonces en Yugoslavia, Praxis. No llevaba así. Praxis. Era una revista muy crítica, por supuesto que era marxista, no había de otra, pero eso no quiere decir que no entrara en contradicción con la ideología oficial, ¿no? Sobre todo las críticas que hacía a la Unión Soviética o al problema de las nacionalidades o cómo era tratado por Tito. Inclusive Tito tuvo muchos problemas con esa revista, ¿no? Que la consideraba demasiado liberal, pero por ahí empiezan los primeros temas, digamos, el primer mapa teórico, digamos, de los primeros puntos claves que se pueden empezar a indagar ahí son esos, porque lo vas a encontrar, bueno, obviamente ya dijimos, el marxismo, pero también dice, hay un primer contacto aquí con la filosofía de Heidegger, ¿no? Que era un autor que, sobre todo en el proceso socialista, era bastante incómodo, obviamente por su pasado nazi, ¿no? Pero también con el estructuralismo francés. Son unos pequeños, digamos, elementos que empieza a dilucidar. Y quizás lo que llama la atención acá es que, contrario a lo que podría pensarse, no hay, digamos, una influencia de la escuela de Frankfurt. A mí, al contrario de lo que le pasa a todo el mundo, a mí la escuela de Frankfurt, en un primer momento al menos, no me influyó. Era más importante, digamos, lo que estaba sucediendo, digamos, con Heidegger. Ahora bien, en el siguiente, digamos, en la siguiente clasificación, que va de más o menos del 67 al 75, es la etapa propiamente universitaria, donde él, digamos, desarrolla un primer trabajo que es sobre Heidegger. Es el primer, digamos, su primer trabajo lo escribe a los 22 años, y dice, no era mi tesina de graduación, sino que era un trabajo, dice, que reflexionaba sobre Heidegger, pero también sobre Derrida, que había una influencia ahí, o incluso lo conocía personalmente, Derrida, le firmaba sus libros, lo había influido. Él más adelante también aclara, si no hubiera sido por Derrida, yo hubiera terminado siendo un heideggeriano. Fue él el que me dio el impulso para ir más allá de Heidegger. Pero este trabajo no, nadie lo menciona. Y es confuso, es muy confuso. Llevaba un título que a él lo ponía un poco, lo avergonzaba, ¿no? Lo ponía un poco en aprietos, que se llama El dolor de la diferencia. Ahora, ya donde sí empieza, digamos, una cosa interesante, dice, es con su tesis de maestría. Porque en la tesis de maestría ya trabaja, digamos, ¿cómo digo?, las consecuencias de la práctica simbólica del pensamiento francés, estructuralista. A algunos no les gusta de clasificaciones. Entonces estamos hablando que hay un trabajo donde está Kristeva, donde está, digamos, por ejemplo, ya está Lacan, está también Foucault, y otro. Ya empieza a aparecer Lacan, hablar de eso. Pero dice, estaba lejos de ser un lacaniano. Entonces vamos a aclarar algo, cuando ya el doctor mencionaba ese problema que hay en la clasificación, por ejemplo, de Slavoj Žižek. ¿Qué es? ¿Ante qué estamos? Estamos ante un marxista, como decía, por ejemplo, Appleton en su artículo. Estamos ante un hegeliano, podría ser. O estamos ante un lacaniano. O estamos ante una mezcla de ellos, que es algo más difícil de asimilar. Todavía ahí no aparece. Y lo que sí aparecen son problemas, porque en Yugoslavia dice, esta tesis que se consideró teóricamente muy importante, muy sugerente,
los profesores consideraron también que no era lo suficientemente ¿qué? Marxista. Y por lo tanto, mamotreto de 400 páginas, se le tuvo que agregar un anexo en donde tenía que por fuerza realizar una crítica en la que quedaran claras, digamos, su posición marxista, que dice se había visto seriamente en entredicho. ¿Pero por qué? Porque aquí hay ya la aparición del psicoanálisis. Y eso es importante, en la medida en que no es también cualquier tipo de psicoanálisis. No solo se trata de conocer a Freud, sino que se trata de la variante lacaniana. Pero los profesores de CISEC, según dicen algunos críticos también, o en alguna gente de debilista, por ejemplo con Boyton, ven con mucha sospecha el psicoanálisis. ¿Por qué? Básicamente, como diría Colbún, porque es que el psicoanálisis dice, se preocupa por el yo. El psicoanálisis se preocupa por el individuo. Entonces, ¿dónde queda ahí el problema político? ¿Dónde queda ahí el problema social? ¿Dónde queda ahí la cuestión de la colectividad? Pero Zizek siempre dice, hoy es más que nunca importante, dice, el mensaje del psicoanálisis. Y yo sé que a los marxistas también les gusta, porque es lo único que explica el por qué clases subalternas, para decirlo de otra forma, no han hecho la revolución. Entonces, vamos a ver que, pese a eso, esto va a ser fundamental. O sea, sí se va a considerar en esa etapa posterior un lacaniano ortodoxo. Y van a crear la asociación, la institución para el estudio teórico del psicoanálisis. Nosotros teníamos que, dice, enfatizar que era teórico, para no meternos en problemas con la cuestión práctica. Sí, ya posteriormente, cuando viaja a París, gracias a esa institución con la que logra hacer contacto, un poco rufianesco, o sea, se robaban de las universidades, así como el papel que tenés para pautado, que le dicen, le escribían una invitación y le hacían pasar como en Eslovenia, como que lo habían invitado. Cuando él ya logra hacer los contactos suficientes para estudiar en Francia, es que realiza, digamos, una tesis ya propiamente sobre Lacan y sobre Hegel. Y eso es importante. ¿Por qué? Porque, fíjate, él va a decir esto. Ese otro debate cuando estamos hablando de si es posmoderno o no es posmoderno. Que para él Lacan es una versión, dice, pero quizás radicalizada. Porque aquí dentro, aquí todo el mundo dice es un posmoderno, es un realista. Pero dice, no, Lacan es una versión radicalizada de la modernidad. Y hay mucha influencia, si ustedes leen un poco a Lacan, de Hegel. Ajá. ¿Por qué? Porque él estuvo en esas clases que daba Hegel en París, ¿no? Esos seminarios. Hegel tiene una lectura importante, ¿no? Sobre Hegel, sobre esa dialéctica del amo y el esclavo. Un espía soviético era también, digamos, gran teórico. Muy bien, entonces, para ir adelantando, quiero decir lo siguiente. Aquí podríamos hacer, miren, sobre Zizek, un curso desde teología, estética, crítica del cine. Hay mucho, pero yo quiero apegarme a ciertos puntos, a ciertas pautas, que son las pautas que nos han reunido hoy aquí, es decir, aquellas que se vinculan con la tradición del pensamiento marxista. Y en la lectura que yo he propuesto son, digamos, por un lado, una interpretación, digamos, un elemento de la dialéctica hegeliana. ¿Sí?
Vamos a hablar también, digamos, de conceptos que desaparecieron para siempre del vocabulario político contemporáneo, como lo es el proletario o el proletariado, como lo es, más interesante aún, la dictadura del proletariado. Y también vamos a hablar de la cuestión de la verdad, para ver esto, ¿no? Para conectarlo con la modernidad. Aunque no se habla demasiado hoy, dice, como antes, de la verdad, ¿no? O sea, la verdad sin comida. Ahora, ¿de qué se habla en la actualidad? Decía esto. Recuerden ustedes, de efectos de verdad, pero no de verdad. ¿Sí? Y dice, frente a eso, dice, voy a reivindicar, dice, un concepto de verdad. Y dice, y un concepto de verdad que está más cercano, claramente, al concepto de verdad del marxismo-leninismo. O sea, no solo Marx. Vamos a ver, o sea, no solo se trata de Marx, se trata también de Ulyanov. Entonces, ¿cuál es el problema acá? Bueno, otro que además de efectos de verdad, posverdad, ¿no? Que hace poco entró como en el diccionario, me parece, sobre todo recientemente con el ascenso de Trump, ¿no? Aquí ella tiene su narración sobre lo que ha sucedido, ¿no? Es el hecho relativo. Hay muchas perspectivas. ¿Quién tiene la? ¿Quién? Ahora, hay que partir primero de esto, ¿no? O sea, el concepto de verdad, digamos, tradicional, por lo general siempre alude a dos dimensiones, ¿no? Una, digamos, que es la dimensión teológica, si se quiere ver, o que trata sobre una verdad entendida como existencia de Dios, y otro tipo de verdad que es entendida como una serie de dispositivos, ¿no? Que regulan el comportamiento o ¿qué? Las leyes de la vida. Esa es, por lo general, la verdad. Pero el concepto de verdad está más cercano a otra cosa. Dice. En él, la verdad tiene, por un lado, que buscarse en lo siguiente. Primero, en la cuestión de la ideología. Eso va a ser fundamental para él. Segundo, la verdad no la vas a encontrar acá, la vas a encontrar, dice, donde tenés que buscarla es en las relaciones de poder. ¿Por qué? Porque la ideología particularmente dice que es lo que le interesa, es saber diagnosticar qué es, digamos, cuáles son aquellos elementos que impiden que se lleve a cabo la realización de la libertad, de la liberación, de la emancipación en la sociedad. Y bien, fíjense cómo siempre en esta misma cuestión de la verdad, y aquí introduce un elemento también de crítica de cine, de crítica estética, es decir, una producción, digamos, tan sencilla como la de Christopher Nolan, ¿no? Sobre todo las que tratan sobre Batman, cómo es el guasón el que encarna la verdad, ¿no? Porque todos los héroes, empezando por Batman, siguiendo por Gordon, por Harvey Dent, todos viven una mentira, es una serie de mentiras. O sea, uno tiene que caer en el asesinato, dice, para cortar de raíz los problemas con la mafia. El otro dice que no puede ser que la gente conozca que ha caído en la matanza, porque entonces la gente perdería la fe en las autoridades, en la institucionalidad. Entonces, por lo tanto, se inventa el comisionado Gordon todo un complot, ¿verdad?, para ocultarlo. Y dice que parecería que es el guasón el que encarna la verdad de la situación, porque él es el que tiene que exponernos, empezando por Batman, quiénes son los que
ocultan y por qué. Entonces la pregunta es, dice, ¿es el Guasón, digamos, el reverso de Batman? O por otro lado, digamos, es Batman el que demuestra cómo por el, entre comillas, buen camino se puede reprimir, digamos, los impulsos negativos. Tiene un artículo que se llamaba así, Batman y la dictadura del proletariado. Esa escena de la última película, ¿no?, de Christopher Nolan, en que hacen unos juicios sumarios, ¿no?, en que los condenan a que se vayan de la ciudad y tienen que pasar por un lugar donde el hielo es bien delgadito. Ahora, pero para, por ejemplo, Kelsey Wood, otro intérprete, él dice que esta manifestación de la verdad es una verdad, dice, materialista y también dialéctica. Entonces, si tenemos un elemento hegeliano, vamos a tener un elemento marxista, porque es Marx el que le proporciona, digamos, la visión sobre qué es lo que tiene que realizar. Hacia dónde apunta, digamos, la metodología hegeliana, porque no es Hegel por Hegel. Ahora, vamos a ver cómo, por ejemplo, lo utiliza. Decíamos la perspectiva revolucionaria. Bueno, entonces, solo retomando un poco, ¿no? La recuperación del concepto de verdad, un concepto de verdad que es materialista, un concepto de verdad que va a ser dialéctico, que se apoya, digamos, en algunos ejemplos del cine para explicarlo, pero también en algunos ejemplos políticos, por ejemplo, cuando analizamos las elecciones. Las elecciones, contrario a lo que se cree, no es, digamos, una cuestión de verdad. Por lo general, las elecciones son una cuestión de doxa, y en filosofía ustedes sabrán, suele contraponer un poco la verdad a la doxa. Una cuestión de opinión. No quiere decir que porque la mayoría votó, y dice ahí también citando a Valle, esa dictadura, ¿no?, de la mayoría, quiere decir que esté en lo correcto. ¿Por qué? Porque la ideología impide que analicen con claridad las relaciones de poder. Muy bien. Entonces lo que yo quiero mencionar rápidamente son algunos elementos, por ejemplo, es fundamental, el de la universalidad concreta. Le sirve bastante. ¿Qué vamos a entender por universalidad concreta? Por este concepto hegeliano. Vamos a ver, lo vamos a decir de manera más diáfana que podamos. Diga, un cortocircuito. Dice, es un cortocircuito. ¿Entre qué? Perdón, yo voy a poner primero universalidad concreta. ¿Ya? Un cortocircuito entre el universal y el particular. ¿Ya? Otra forma en la que lo podemos definir, una contaminación. Siempre el universal o el particular. Y por último, una perspectiva única. Este es importante, porque pese a lo que comúnmente se suele decir, la verdad, dice, la verdad es parcial. Y solo es accesible al que toma lado, al que toma posición. Y esa posición, para mí, y en mi obra está clara ahora, es el comunismo. Otro concepto que hemos perdido, ¿no? Vamos a ver, si lo vemos con esta última idea, la cuestión de la idea del comunismo. No es que exista un dispositivo de reglas que se van a aplicar en todo momento y en toda situación con respecto al comunismo, eso que podríamos definir como características abstractas, sino que
dice el comunismo tiene que ser reinventado en cada situación histórica particular. ¿Por qué? Dice, porque el particular te proporciona una visión única, una perspectiva única de esa idea universal del comunismo, esa modalidad. O sea, no puede ser la misma en 1917 que, no sé, en 1979 en Nicaragua, o en 1967 con la Comuna de Shanghái, porque ya que estamos hablando de aniversarios, todo el mundo ha mencionado, ¿no? El aniversario del 150 del Capital, la fundación, los 100 años de la Revolución Rusa. Si se agrega los 50 años de la Comuna de Shanghái. Vamos a hablar también de eso. Ahora bien, vamos a continuar un poco sobre la verdad, pero vamos a conectarlo con la crítica estrictamente política, porque ya comentábamos, ¿no? ¿Es o no es un postmarxista? Pero ¿qué significa ser postmarxista? No simplemente estar más allá de Marx o después de Marx, o incorporar, digamos, los nuevos análisis. Tienen contactos muy estrechos, digámoslo así, para algunos pensadores. Parece que Atilio Borón tiene algo sobre eso, con Ernesto Laclau y Chantal Mouffe. Así como decía Allende de las transnacionales, ¿cómo las podemos definir? No sé, pero lo que sí les puedo decir es que tienen contactos muy, pero muy cercanos con los Estados Unidos. ¿Por qué? Entonces, vamos a ver, decíamos que recuperábamos la cuestión de la verdad en Lenin. Pero hoy no se habla tanto de verdad. Bueno, si se habla en estos términos, posverdad, efectos de verdad. O sea, no hay aquí, digamos, lo que había con Lenin, el derecho a la verdad. Entonces, ¿qué es lo que hay? En la actividad lo que hay es también un derecho, pero no es la verdad lo que tengo, sino que el derecho a narrar, la narración. Todo el mundo tiene que tener derecho a irse a su narración. Y, o sea, no hay que, digamos, que ser genios para darnos cuenta que está muy cercana a la política posmoderna. ¿Sí? Pospolítica, que va a decir en algún punto apoyado en Rancière. Ahora bien, el derecho a narrar implica también ese juego con las subjetividades, ¿no? Pero unas subjetividades que se están como moviendo, ¿no? Que nunca están fijas, que se están desplazando, que cambian constantemente. Y en ese derecho a narrar, entonces tenemos, dice, ese espacio, tenemos eso a lo que apunta, ¿no? Que es a crear espacios en los que puedan ser posible la narración ¿de quién? La narración de las mujeres. Está bien, la narración ¿qué? Digamos, de los pueblos autóctonos. No sé, otra, de los jóvenes. No sé, tal vez alguien dice de los animales, ¿no? Que ni siquiera tienen narración, no, pero vemos el PETA o el ALF de noche, ¿no? El Animal Liberation Front, que son más secciones más combativas. ¿Qué más? A ver, hispanos, palestinos, bueno, también no dejemos afuera la clase obrera, por ahí puede quedar también, tienen derecho, ¿no?, a su narración. O Batimo también andaba mucho en esa onda. Tiene un libro que se llama Exe Como, que el subtítulo es ¿Cómo se llega a ser lo que se era? Sí, solo. Vale. ¿No hemos perdido idea de algo? Lo repito. Entonces, ¿y qué es lo que quiere llegar a ser que antes era? Comunista. Y el gran hoz y el martillo en la portada. Entonces,
esto es hablando de comunismo hoy. ¿Cómo? ¿Y por qué? Entonces dice, no, yo tengo derecho a cambiar, ¿verdad? En el mismo libro, que el libro realmente es como unas publicaciones que él hace en el diario, ¿no? Entonces, un lector, un profesor de filosofía le envía una carta y él la publica también, y en la carta le critica precisamente una cuestión así. Recuerdo cuando el profesor llamaba a que nos deshiciéramos de la verdad, a que votáramos y tiráramos por la borda todas esas narrativas. Y yo no encontraba cómo contradecirlo, como no encontré ayer que fui a la conferencia, porque su discurso era redondo, era perfecto, no había por dónde. Pero sí recuerdo cómo inclusive a todos esos pobres que no tenían esa, digamos, su derecho, digamos, a articular su verdad, también se los negaba de esa misma forma. Entonces, bueno, dice, tienen que tener derecho. Ahora, pero el derecho a la cuestión esta de la verdad no es, como ya decíamos, a cualquier verdad, sino que aquí se habla de a la verdad de qué. De la situación. Ya sé que no se me entiende, por eso lo digo. Se lo leo. Que no es, dice, en cualquier momento. Cada verdad tiene cada situación tiene su verdad. Qué sé yo, recuerdo, por ejemplo, en ese tema cuando rara vez se mete el debate filosófico en alguna discusión en televisión. Nada, solo son los mismos periodistas hablando las mismas simplicidades de siempre. Y me acuerdo que alguna vez estaba ahí Atos Boom, y Atos Boom lo querían acorralar, ¿no?, sobre el problema de la verdad, ¿no? Y citó a Yacuríes. El padre Yacuríes siempre decía, la verdad está en el contexto. Y el contexto es la situación. Ahora bien, esta verdad de la situación, o sea, sí se está consciente que es una forma de filosofía política que hace Rancière, también Badiou, por ahí Balibar, o sea, toda la filosofía política francesa, ¿no? Y de lo que se trata, ¿qué es? ¿Cuál es el problema fundamental aquí? Que este montón de derechos, de subjetividades, de movimientos, cuya gran defensa es el antiesencialismo, sino que ya no tenemos, digamos, algo a que aferrarnos, sino que lo que tenemos es la más completa contingencia, lleva un problema, que es ese. Es decir, aquí se da una suspensión de la verdad. Cuando hablamos de derecho a la verdad, lo que hay que hacer, dice, es buscar la reconstrucción de un sujeto, de una universalidad. Esto no me suena tan posmoderno para los que pregunten qué posmoderno, ¿sí o no lo es? Vamos a ver, y esa universalidad solo puede encontrarse, dice, en la parte abyecta de la sociedad. Lo que, retomando a Rancière, llama ¿cómo dice Rancière? Dice la figura del edificio, ¿no? O sea, la parte que está descoyuntada, que no tiene un lugar. Ahí va a saltar, dice, la cuestión de la verdad, pero vamos a conectar esto con la universalidad, con la cuestión hegeliana. A ver, o sea, fundamentalmente esto se vuelve despolitizador. Ahora bien, bueno, podemos continuar con las críticas, pero vamos a adelantar. Sobre todo eso que dice que las políticas posmodernas a lo que están apuntando es, dice, que no se pueden elaborar dos tipos de preguntas. O sea, la pregunta fundamental de cómo subvertir el capitalismo ha desaparecido. ¿Por qué? O sea, todo
se va reduciendo como a una política de alianza. Dice, esto tiene una lógica intrínseca, que es el gran debate que tiene, por ejemplo, con Judith Butler o con Laclau. Este es un debate, digamos así, un pleito de familia. Todos esos que pertenecen a la tradición lacaniana. Pero que al final, digamos, si te sumergís y salís, ves que si se no pierde de vista lo político. Y dice, bueno, ¿y qué mejor manera de poner las diferencias que yo tengo con él que con sus propuestas políticas? Y empieza a decir, Butler, es una de las primeras que empezó a analizar, a crear la teoría queer. ¿Que los homosexuales se casen? Sí, estoy perfectamente de acuerdo. No tengo nada en contra. Lo repito. Pero lo que tengo en contra es un poco que se va interiorizando y hizo una división. Luego, ¿qué pasa, por ejemplo, con los padres solteros? O con aquellas personas que no comparten un estilo de vida de pareja, ¿no? Sino que son poligámicos. Ese por un lado, dice, pero también hay otro, dice, que es más fundamental, que es el problema, el papel que juegan estos autores el Estado. Porque el Estado dice, lo enfocan como una lucha de las minorías contra el Estado. Está bien, pero lo que pierden de vista es que el mismo Estado tiene una como realidad fantasmática, que funciona a partir también de minorías. Y empieza entonces a ver cómo digamos, esas minorías dialogan con el Estado, y minorías como el Ku Klux Klan, que es como una minoría, ¿no? Minorías como ese montón de personas, dice que están esperando una especie de apocalipsis zombie, ¿no? En Estados Unidos, y que están armados hasta los dientes, y que cualquiera diría que no existían, y que eran una minoría y que por lo tanto no tenían la más mínima importancia. Hasta que cuando ves el ascenso de Trump, ves cómo se sienten identificadas y cómo también retoman fuerza. Entonces, resumiéndolo, es que para CICE es precisamente un nivel de desarrollo del capitalismo actual el que permite que esto suceda, y el que permite que quede ofuscada la pregunta por la subversión del sistema capitalista. Ahora, solo para poner rápido el ejemplo, porque tengo que, vamos contra el tiempo, la cuestión de la universalidad concreta, él dice, no, para mí, digamos, acá, es cierto, tenés mujeres, tenés minusválidos, tenés el problema ecológico fuerte, ecología, pongamos eso. Ahí por allá, resumiendo, tenés el problema de clase. Y este, digamos, es el universal. Estos serían como los particulares. El universal, el que explica esto, digamos, ese sujeto. ¿Quién va a llenar ese universal? ¿Cuál va a ser el elemento que va a determinar en última instancia una política radical emancipatoria? No van a decirlo como es una serie de alianzas, y está bien, madre, una serie de sujetos con una combinación explosiva por ahí, dices. Pero yo estoy, dice, radicalmente en contra de esa pluralidad, porque el elemento de clase, dice, es el que va a seguir, digamos, determinado. Ah, bueno, entonces regresamos al esencialismo. No se trata de eso, porque ¿qué sería una posición esencialista en este tipo de enfoque? ¿Ah? ¿Qué sería una posición esencialista? Decir que exclusivamente es lo económico lo que puede generar la transformación. En ningún momento se ha dicho eso. Y vamos a ver también cómo cuando se mete a la crítica de Mao, ve también el papel de lo político. Y si no estuviera tampoco dedicando buena parte de su reflexión teórica al problema de la ideología. Gruner, otros intérpretes de Latinoamérica han dicho eso, ¿no? Que uno de los pensadores que más está haciendo por recuperar una crítica ideológica de cuño marxista es Cicero. Ahora bien, sigamos.
el otro apartado, titulado algo así como El proletariado contraataca. Vamos a ver qué se entendería generalmente, digamos, en la teoría, en la tradición marxista. Proletariado. A veces genera un poco de confusión, no es una cuestión que esté demasiado como clara, absolutamente. Entonces empieza haciendo una distinción. Por ejemplo, en Marx se habla de clase trabajadora y se habla de proletariado. La clase trabajadora, pongámoslo así, entre comillas, más objetiva, ¿no? Es una categoría sociológica. Para hacer el análisis. En cambio, el proletariado tiene un poder, dice, mucho más, que está relacionado con la cuestión de la subjetividad, con la cuestión del, ¿por qué no decirlo?, voluntarismo, con la cuestión de toma de posición. Sí, en Marx está esa separación. Luego la cuestión, no, que es proletariado, no, que la prole, sí, los que tengan, bastante. Entonces, una serie de géneros también que se daban, por ejemplo, en los años 70 en El Salvador, donde es que hay que proletarizarse, como decía Mao, muy bien. Entonces, ¿qué implica proletarizarse? Si sos un pequeño burgués o algo por el estilo. Significa que tenés que meterte al campo, trabajar con la comunidad. O cuando llegaban los visitadores en la cuestión de salud a las comunidades. Y le decían, no, ustedes no tienen que usar anticonceptivos, porque aquí lo importante es que tengan hijos para que entonces las contradicciones se afiancen y podamos hacer estallar el sistema. O sea, una serie también de formaciones. Ahora, lo que sucede también con la clase trabajadora es que la clase trabajadora se vuelve ¿un qué? Un fetiche. Se observa mucho en algunas variantes del trotskismo. Un fetiche. Pero un fetiche desde dos posiciones. Desde, por ejemplo, decir en la actualidad, y eso no es ninguna broma, que la clase trabajadora simple y sencillamente no existe. Ya. Se acabó la clase trabajadora. Pero para nosotros acá es un poco más difícil, ¿no?, visualizar eso. Porque si vas en el transporte colectivo y pasas por la fábrica, pues no, es como que es demasiado evidente que no existe la clase trabajadora. O sea, ahí los veas los mismos horarios, que los están registrando para ver si no se han llevado nada, el cigarrito ya después de la jornada laboral. Un poco. Y la otra es que la clase trabajadora sí existe, pero que tiene una misión, digamos, histórica, una especie de enfoque mesiánico, digamos, más propio de la izquierda. Y acá dice que no existe, pero ¿por qué no existe? Porque va desapareciendo. Pero este también es un debate duro, ¿no?, dentro de la izquierda. Puede haber ahí una crítica con Tony Negri, que ya hablaba de otro tipo de trabajador, de otro tipo de obrero social. Que ya no era solo la cuestión aquella de la fábrica, sino que la fábrica salía. Entonces ya había una especie como de outsourcing ahí. Ahora bien, no existe porque esa clase trabajadora, dicen, se ha vuelto posmoderna. Es decir, ahora son dueños de sus medios de producción. Ahí ves que ahí está el informático con su cómputo que se le compró ahí con sus propios medios. No tiene patrón sobre sus medios. Había una contradicción ahí, ¿no? Y trabaja mucho con la cuestión del capital virtual, casi real. E inclusive él adopta una categoría que es de un periodista, por aquí le vamos a ver. Dice, los comunistas liberales, ellos apoyan
todo este tipo, digamos, de enfoque. ¿Por qué? Porque ya no es necesario, como en el pasado, ¿no?, tener una identidad fija. Hoy estudiaste filosofía y mañana puedes estar en McDonald's, no sé, atendiendo, o tal vez estudiaste sociología y, no sé, y te defendes en la vida como carpintero, etc. O sea, no lo mires así, o sea, míralo como una oportunidad para explorar un yo que no sabes que existe, ¿no? Una oportunidad para desarrollar, digamos, aquellas partes tuyas que están ahí ocultas, para reinventarse, es la palabra, para reinventarse. Entonces, caemos como una cuestión como que es de autoayuda, ¿no? Y es importante, por ejemplo, Juan Carlos Monedero señala eso, ¿no?, que ese fenómeno de cómo han proliferado los libros de autoayuda, toda la gente buscando con sus problemas cómo solucionarlos. Él dice, tiene también otra dirección, que es la incapacidad para encontrar de alguna manera soluciones colectivas. Entonces todavía tenemos que verlo acá como una virtud, el hecho de que no exista, por ejemplo, la estabilidad laboral. ¿Y cuál es el punto, digamos, clave para entender que la clase trabajadora desde esta perspectiva no existe? Que en países como Estados Unidos o en Europa ya no ves tanto aquello del trabajador que va directamente a las fábricas, la imagen aquella, en informática. ¿Dónde están los trabajadores aquí? Han desaparecido para siempre. Pero ¿qué es lo que realmente sucede? Que todas esas empresas, todas esas fábricas se van al extranjero, a países como, bueno, Latinoamérica, África, pero también a China. Y desde ahí está la que también dicen ustedes, la clase trabajadora que no existe, y sobre las que descansan las sociedades ricas. Y en la imagen dice cinematográfica clásica. Que por ejemplo el héroe, o no sé, de repente se apoya así y se abre una puerta, ¿no? Y ¿qué hay en esa puerta? Y entran, y cuando entran, que ahí siempre se repite ese cliché, hay como una cadena de ensamblaje, ¿no?, fordista, así, y están o armando armas o creando drogas, anfetaminas, y es como que el lado obsceno, de la misma forma dice, se trabaja esto, hay una obscenidad, que hay, o sea, algo que está fuera de la escena, algo que está, dice, oculto. Por ejemplo, en China, ¿dónde se ponen los derechos a huelga? Suprimidos. Entonces dice burlonamente, ahí sí vemos el verdadero estado del obrero. O acá, donde las leyes laborales son flexibles, por decirlo de alguna forma. Las maquilas. O las maquilas también para clase media, como los call centers. Entonces están unos casos así un poco graciosos, en el que creen los que están hablando, que hablan con gente que está en sus propios países. A tal grado llega la ignorancia. Algunas compañeras me han comentado eso, que les dicen, ay, pero qué bueno que no estamos como pueblecitos ahí o en El Salvador o en Latinoamérica. Y también el trabajador tiene que asumir una identidad, ¿no? O sea, despersonalizada completamente, ¿no? No es un sujeto que... Ahora bien, entonces la clase trabajadora como que se hace una clase trabajadora underground, subterránea, que también se divide en intelectual y en manual, como esos talleres que hemos señalado. Pero este problema del proletariado, este problema de tomar posición, este problema de, dice, hemos llegado a un punto en el que quizás hay que ser mucho más radicales que Marx para profundizar, digamos, la posición del proletariado en un sujeto, más allá del sujeto cartesiano, ¿no?, que solo cuenta con la duda existencial. Ahí llegamos a un momento en que no poseemos nada, no tenemos control sobre nuestra naturaleza, no tenemos control sobre nosotros mismos, no tenemos control, digamos, quedamos desposeídos de todo, de la cultura, por ejemplo. Entonces el proletariado es aquel que se queda como parte descoyuntada, que se queda, digamos, al margen, que no es ni siquiera ya dueño de su propia fuerza de trabajo, porque el mercado laboral está repartido. ¿Y qué entenderíamos ahora
cuando dice la importancia de recuperar ese espantajo de la dictadura del proletariado. Que cuando nosotros hablamos, es también importante, cuando hablamos de dictadura del proletariado, o sea, nosotros estamos hablando fundamentalmente de ese pleito que hay con el Estado. O sea, ¿qué es el Estado realmente? ¿Y qué es el poder? ¿Cómo se relaciona el poder con él? ¿Sí? El problema es que lo señalaba Lenin, ¿no? Hace un montón de tiempo. Y para hablar de dictadura del proletariado hay que hablar de eso. Tengo dos tesis. Ahí sale un poco en el documento que dejé facilitado. Uno, y voy a ser claro, si no hay nada mejor por lo cual se pueda sustituir el Estado, entonces no existe ningún derecho a alejarse de él. Primera tesis. Podés alejarte de él. Segunda, digamos, el fracaso, digamos, de la tradición del comunismo con el Estado es que se agota, digamos, esa idea del sujeto revolucionario o de la entidad que encarna el sujeto revolucionario que lucha contra las prácticas de la democracia meramente representativa y que trata de hacer una democracia propia, que trata de tomar por sus propios medios la organización política de la sociedad. Es decir, entre paréntesis, el fracaso de la estructura de los órganos. Tomando en cuenta esa experiencia, es que también hay que revitalizar o revisar este tema. Sin eso es imposible entender. ¿Ya? Ahora bien, la dictadura del proletariado, y recordemos lo que ha dicho Marx en eso, ¿no? Que en esa famosa carta a Weidenmeyer, que señala 3 puntos especialmente. Primero, que nunca se ha inventado eso de clase, el problema de las clases para él, eso ya estaba antes, ¿no? Que es una otra deformación, otro cliché, ¿no? De los que están en contra. Pero primero que... vamos a ver el orden. Las clases responden al desarrollo de la producción, primero. Otro, la idea que conduce necesariamente a la dictadura del proletariado. Y que en última instancia la dictadura del proletariado es una cuestión meramente, ¿cómo se dice?, transitoria, porque lo que cuenta es, al final, una sociedad sin clase. Entonces, teniendo en cuenta eso, la idea de qué papel juega el proletariado y la dictadura, no hay que perder de vista también la siguiente dicotomía. Entonces, ¿qué nos queda como izquierdistas que hacer frente al Estado? Tenemos una alternativa. La primera es resistir. ¿Y la otra cuál es? Tomar el poder. ¿Sí? Pero ¿qué sucede acá? Yo voy a decir que en última instancia aquí hay un mal enfoque cuando se plantean así las cosas, porque secretamente ambos comparten, digamos, una idea, que el Estado simple y sencillamente está para quedar. Es la clásica idea, ¿no?, de apoderarse del aparato estatal, ya sea por la violencia, ya sea por la cuestión de las urnas, o por otro lado, y él cita también a Badiou y otros teóricos, resistir frente a ese poder. O John Holloway Dixie, no hay que tomar el poder. Entonces nos queda una cultura de la resistencia, pero una cultura de la resistencia que ya ha demostrado sus límites, y él es muy, muy concreto en eso, ¿no? Dice, por ejemplo, los zapatistas, ustedes ven que tienen ahí chapa, y los turistas, ¿qué hacen? Van bien galán, vamos un día en la tarde, vamos al comunismo y
una noche vamos a chupar, como está prohibido ahí el alcohol, ¿no? Y dice, miren mis amigos mexicanos lo que señalan. Cuando aparece el subcomandante, el subcomediante, o sea, dice cosas bonitas que a todo el mundo le gusta. Con Marcos sucede eso, una relación directamente proporcional, no, indirectamente. Por eso, lo que gana como poeta, lo pierde como político. Lean los textos de Marcos, que los intelectuales la acusan, no, es que eso es poesía, eso es mesianismo. Pero aún, por algo le decían la primera guerrilla posmoderna. O sea, no quiero decir tampoco que no sea importante, digamos, el papel que jugaron en la reivindicación de visualizar a los indígenas también y de crear sujetos de cambio, sujetos que estaban ocultos, que estaban totalmente ignorados y siguen aún en condiciones abyectas. O sea, tampoco se trata de caer en esa posición, pero sí de ver con dureza, inclusive dentro de las mismas propuestas de izquierda. Entonces, ¿cómo enfocamos otra vez la dictadura del proletariado si tenemos estos problemas? Bueno, regresemos a los clásicos del marxismo. En ese punto dice, seguiría a Engels, pero creo que es en la introducción a las luchas de clase de Francia, me parece. A ver, que dice, bueno, y ahora vienen este montón, algo así como este montón de filisteos, y vienen diciéndonos, socialdemócratas, preguntándonos a nosotros, ¿y qué es la dictadura del proletariado? ¿Y qué es la dictadura del proletariado? Y Engels responde, ven a la Comuna de París, ahí está la dictadura del proletariado. Ahí tienen su dictadura del proletariado. Dice, ¿cómo debe interpretarse esta idea de Engels? No en el primer momento de que, si copiemos lo que ya explicábamos antes, ¿no? Sino en que hay que buscar, digamos, a la dictadura del proletariado en el proceso histórico actual, en lo concreto. Y si bien, dice, hay que apoderarse del aparato estatal, hay que darle un twist, hay que darle un giro. O sea, el problema de la izquierda es que querés tomar el Estado para hacer lo que el Estado hace siempre. La tercera vía, la socialdemocracia, Clinton, Tony Blair. Entonces, ese twist, dice, ese giro, ¿dónde lo percibe o dónde lo ha percibido en algunos puntos de su obra? Pues fundamentalmente, y miren qué curioso, en Latinoamérica, dice, en Bolivia, en Brasil también. Es decir, ustedes ven que han tomado en Venezuela también, ustedes ven que han tomado el aparato, digamos, estatal, pero no se apoyan en el juego de la democracia liberal exclusivamente, sino que se apoyan también en los movimientos políticos, en los movimientos sociales. Entonces, eso sí me parece que es una situación trágica, porque hay una gran apertura, es decir, ellos no tienen un guión que seguir, tienen que crear en el momento y tienen que retomar el problema de la emancipación con esos límites, pero también con esa misma apertura, ¿no? Que es también una forma de privilegio difícil. Esa era, digamos, la observación que hacía sobre Hugo Chávez, con quien también había una relación crítica, ¿no? En algunos puntos desinformado, diría yo, pero en otros puntos también duro, porque dice, frente a todos los problemas que vienen, no, es que la gran virtud de Chávez es que politizó, dice, a los que están excluidos. Y politizar no es simplemente que vayan a votar, o sea, los hizo sujetos de transformación. Luego dice, bueno, ya después dice,
eso es humo, dice, porque también hay lo que él está en contra, es una populización del comunismo. Es muy crítico también del fenómeno populista. Pero me parece que el problema con Venezuela dice que no es, por ejemplo, en esta última coyuntura que hubo, ¿no? Con la ANI, que no es lo suficientemente radical. Es un problema complejo. O también ha reflexionado sobre Fidel Castro, o ya decíamos Michel, o sea, lo que quiero traer a colación es que eso sorprende mucho también, que un pensador europeo considerado y en algunos momentos también autodenominado eurocentrista reflexione sobre Latinoamérica. ¿Me explico? Muy bien, entonces, no sé qué hora llevamos, unos 5 minutos más. Sí, a veces. Sí, y de ahí ya pasamos al diálogo, ¿verdad? Sí. Va a aclarar mucho. Sí, bueno. 5 minutos para que se resbale. Bueno, él recupera también la cuestión, digamos, del comunismo, no como como se ha venido enfocando tradicionalmente, que es la solución a nuestros problemas. El comunismo es más bien un pleito, un problema, dice algo, ¿no? Es decir, que tiene fundamentalmente cuatro ejes, digamos, que se enfocan, y esto también lo retoma con Negri y Hart, ¿no? En la cuestión del problema del common, de lo común. O sea, el común de la cultura, y fíjense cómo, por ejemplo, las FARC, ahora que es partido político, ha retomado ese concepto, porque ahora es fuerza, ¿cómo se llama ahora? Del común, algo así, ¿no? FARC. Pero en esta vida, o sea, tenemos el común de la cultura, el de la naturaleza externa, el de la naturaleza interna. O sea, y en la cultura está todo ese problema, digamos, de los derechos de autor en la actualidad. O sea, ¿quién posee, digamos, la propiedad intelectual? O como, por ejemplo, Bill Gates llegó a una situación que por poquito y se apodera, queda esa situación un solo hombre de todo un tipo de lenguaje con el cual nosotros nos relacionamos. O sea que el problema no es para él, y él concibe el problema de la informática en esos términos como un terreno más de la lucha de clase. Como, digamos, en la cuestión de la cultura, y particularmente en ese tema que estamos por poner un ejemplo, iba a ser un solo hombre de que se iba a totalizar ese medio. ¿Por qué no ocupan los medios alternativos? Que dice él, según los entendidos, son mucho mejores. Precisamente porque ya Microsoft se veía como metido en la cotidianidad. La cuestión de la naturaleza externa, por ejemplo, la idea de la naturaleza, ¿no? Que estamos ante una situación peligrosa, hoy más que nunca. Y digo hoy más que nunca con cuidado, porque también sí sé que es muy crítico de esos filósofos que son apocalípticos. Es también muy crítico de la academia. Yo diría porque en algún momento de su formación estuvo al margen de la academia. Es decir, a él no lo contrató porque lo miraban como muy sospechoso el Partido Comunista, ¿no? Entonces le dieron el puesto a otro. Y si sos filósofo, y si estás amarrado a la academia, ¿cómo sobrevivís? Decía que él se dedicaba a la traducción, ¿no?, de algunos textos, pero luego le consiguieron ahí un trabajo ahí por sociología. Y luego, pues, el sistema empieza a entrar en contradicciones, bueno, nos metemos en otro rollo. Pero la cuestión de la naturaleza externa es esa. Hay que cambiar, dice, por ejemplo, cuando hablamos de las narraciones, hay que cambiar, por ejemplo, nuestra noción de ecología, dice, que está montado sobre un concepto conservador, ¿no? Que es que la madre naturaleza y que hay un orden y que nosotros alteramos el orden. La naturaleza fundamentalmente dice un caos y en cualquier momento de la historia las cosas pudieron haber sido totalmente distintas. El universo, si se fijan, es un vacío con unas que otras cosas aquí. Se apoya ahí en la teoría cuántica para medio explicar esa situación, pero él dice hay que cambiar esa idea, ¿no? Esa idea que es fundamentalmente conservadora. Y también está relacionada con la naturaleza interna. O sea, la tecnología hoy, estamos ante un horizonte donde se puede realmente transformar
al ser humano de manera radical, hablando de su naturaleza interna. Y lo pone entre comillas, ahora sí se puede ver el hombre nuevo. Y habla un poco de cuál es el peligro que existe en esto. Debemos cerrarnos a ese debate, como Habermas lo propondría, que no, porque vamos a abrir una caja de Pandora. Pero dice que estos tres antagonismos, los antagonismos, quedarían vacíos, dice, quedarían inconexos si no agregamos el último, que es el de la justicia. Sin ese, nada funciona. Si la justicia no lucha contra el nuevo apartheid, contra las nuevas formas de exclusión, todo lo demás queda, pongámoslo en estos términos, domesticado por el sistema. Es decir, el problema de la cultura, el problema de la propiedad privada lo puedes reducir a una cuestión de ¿cómo es que se llama? De leyes. Igual de la naturaleza, algunas reformas para no contaminar tanto. ¿Ya? Y es por eso que prefiero hablar no de socialismo, sino de comunismo, porque el socialismo dice, puede organizar perfectamente eso. Los tres primeros antagonismos, en cambio dice, puede haber un socialismo nazi, un nacionalista, como el nacionalsocialismo, pero no puede haber un comunismo nacional socialista o antisemita, y cuando lo hay es muestra de que ha perdido el horizonte emancipador. Por ejemplo, con las purgas en la última etapa de Stalin, tenía eso ahí antisemita. Pero bien, hay mucho todavía. Nos quedamos aquí, Rodrigo, ¿qué te parece? Un poco por la hora para que hagamos una pausita de cansar las neuronas. Bueno, la tradición es que muchos se van a la casa, ¿verdad?